estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Sí, aleluya. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da el privilegio una vez más de poder estar aquí en su casa, ¿verdad? Venir a alabarle, a adorarle. Y lo principal, venir a recibir el consejo de sus palabras, ¿verdad? Que es lo más importante, que es lo que nos va a cambiar a nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Entonces es bueno y es muy importante de que nos congreguemos, ¿verdad? Dice la palabra que no nos debemos de congregar, ¿verdad? Entonces, le doy muchísimas gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios por esta oportunidad y este privilegio de poder traer la palabra del Señor aquí, a Casa de Oración Provo. Reciban un saludo de Casa de Oración Salt Lake City, que es donde yo me congrego. Entonces venimos de allá, ¿verdad? Y reciban un saludo de los hermanos y del pastor, y, ¿verdad? Y que Dios siga bendiciendo, ¿verdad? Que siga aumentando el Evangelio, que se siga expandiendo, ¿verdad? En este estado que es difícil, ¿verdad? Sabemos que es el estado de otra religión, que es la que predomina aquí, pero sabemos que cuando es el propósito de Dios, nada lo puede detener. Amén. Sigamos obedeciendo, ¿verdad? Y sigamos orando por los pastores de aquí, de Casa de Oración de Provo, el pastor Juan, el pastor Tony Torres de Salt Lake City y el pastor José Almeida de Ogden, ¿verdad? Que ellos sigan haciendo el trabajo como lo están haciendo, para que de las mismas congregaciones hagan los predicadores que van a ser en las siguientes iglesias. Amén. Porque el reino de Dios no va a parar. El reino de Dios sigue, y sigamos adelante, hermanos. Amén. Les pido por favor que vayan al libro de Proverbios. Libro de Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 7. Si se pueden poner sobre sus pies, por favor, para honrar la palabra de nuestro Señor, y leemos el versículo 7. ¿Listos? Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oremos, hermanos. Padre bendito, Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este privilegio de poder estar aquí, Señor, delante de tu presencia, Señor, para venir y disponer nuestro corazón para el consejo de tus palabras, Señor. Pido, Señor, que tú puedas tocar el corazón de cada uno de los hermanos que están aquí en esta iglesia, Señor. En este momento, Señor, que la palabra, Señor, que venga sea, Señor, de bendición para ellos, sea así como fue para mí, Señor. Que puedas, Señor, ayudarnos a entender, Señor, que lo que tenemos que pedir de ti es sabiduría, Señor, en todo momento, para tomar las decisiones correctas conforme a tu voluntad. Te las gracias, Señor, pido que tu Espíritu Santo sea mi asistencia, Señor, para poder hablar, Señor, solamente lo que tú quieres hablar, Señor, para esta iglesia, y no solamente para eso, sino para los que van a escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como título yo le puse a esta enseñanza de la palabra del Señor: sabiduría, algo esencial. ¿Qué entendemos por esencial? Por esencial, dice que es algo esencial, de la esencia o relacionado con ella. Dice, la inteligencia es una característica esencial del ser humano. Entonces, algo esencial en el ser humano, lo primero que es esencial es el oxígeno. Sin oxígeno, el humano no puede vivir. La sangre para el corazón es esencial. Si no fluye sangre al corazón, el corazón se muere. Para nosotros, como hijos de Dios, lo esencial, algo que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello, es la palabra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. De eso depende nuestra vida. Y no solamente nuestra vida aquí, sino nuestra vida eterna. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es necesaria en nosotros. Y no podemos prescindir de ella. Como sabiduría, dice que significa conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. En este caso, la sabiduría la vamos a obtener adquiriéndola mediante el estudio de la palabra de Dios. Amén, aleluya, así es. Si nosotros no venimos a las Escrituras para obtener sabiduría,
no la vamos a poder obtener. Las decisiones que podamos tomar en sabiduría, si no es sabiduría de la palabra de Dios, las decisiones que tomemos siempre van a ser unas decisiones equivocadas. Al principio vamos a mirar que es como que lo hicimos bien, pero al final vamos a ver que el resultado no era el que nosotros pensábamos que iba a ser, porque no venía de parte de Dios la sabiduría con la que tomamos esas decisiones. También como sabiduría dice que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces es importante que nosotros podamos adquirir sabiduría de parte de Dios para que nosotros podamos actuar con sensatez, actuar con prudencia y acertar en lo que vamos a hacer. Muchas de las ocasiones tomamos decisiones a la ligera, así se dice, ¿verdad? Dice el dicho, tomamos decisiones a la ligera. Solamente viene una cuestión a nuestra vida y lo primero que se nos viene a la mente, tomamos una decisión sin haber pensado. Solamente reaccionamos ¿verdad? Y tomamos la decisión. No venimos en oración a nuestro Padre, ¿verdad? Para pedirle esa sabiduría para tomar la decisión correcta. Pero también dice que sabiduría, dice que es la habilidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, si nosotros no adquirimos sabiduría de parte de Dios, no vamos a poder aplicar la palabra correctamente a nuestra vida. Y eso lo miramos, ¿verdad? En muchos de las personas que se ponen aquí arriba, ¿verdad? Se suelen a predicar, aplican la palabra de una manera equivocada, de una doctrina diferente. ¿Por qué? Porque no están adquiriendo la sabiduría de parte de Dios para cumplir con el propósito que la palabra quiere para la vida del ser humano. Amén. En esos tiempos lo que más predomina es el evangelio de la prosperidad. Amén. Y esa no es sabiduría de Dios, porque ese no es el propósito por el que Jesucristo murió por nosotros. Amén. Jesucristo murió para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y ese es el propósito por el cual nosotros tenemos que predicar la palabra. Sabiduría en el hebreo significa ciencia o entendimiento. También significa inteligencia. También significa ser sabio en mente, palabra o acción. También dice que significa ser hábil. ¿Cómo podemos entender el ser hábil? Nosotros cuando comenzamos en cualquier trabajo que tenemos, al principio no sabemos, ¿verdad? Y estamos aprendiendo, pero con el paso del tiempo adquirimos sabiduría y experiencia en lo que hacemos, y entonces ya nos volvemos hábiles en lo que hacemos. Entonces, si nosotros venimos a la palabra de Dios y recibimos esa sabiduría, en cuanto más vengamos, nos vamos a ser más sabios. Cuando se presente una situación en nuestra vida, vamos a obtener la palabra correcta, o la, ¿cómo se dice? La decisión correcta que tenemos que tomar para esa situación. ¿Por qué? Porque tanto estamos practicando la habilidad de venir a adquirir sabiduría, que cuando venga esa situación lo primero que vamos a hacer es correr hacia la palabra para poder adquirir esa respuesta a lo que necesitamos. Amén. Aleluya. Como sinónimo de sabiduría, dice que significa conocimiento. Y el conocimiento lo adquirimos también por la palabra de nuestro Dios. También dice que significa inteligencia y también significa instrucción. Esta palabra que tenemos aquí dice que se escribió para nuestra instrucción. Amén. Amén. No se escribió para otra cosa, solamente para instruirnos de cómo tenemos que vivir en este mundo. Los antónimos, lo contrario de lo que es la sabiduría, significa ignorancia, desconocimiento y analfabetismo. Es prácticamente alguien que no estudia, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos una decisión incorrecta, es porque no venimos hacia la palabra. Proverbios 3.5, si quieren en su Biblia, Proverbios 3.5. Solamente estoy ahorita poniendo unos principios y unos fundamentos de lo que vamos a estudiar un poquito más adelante.
Proverbios 3:5. ¿Listos? Amen. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nos quedamos con el versículo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. La palabra fiarse o fíate dice que viene de la palabra, de una raíz primaria que significa apresurarse a refugiarse. Entonces cuando dice fíate, dice confía, cuando pasa un desastre, cuando viene una situación, lo primero que corre uno, por decir, aquí cuando nosotros, aquí, pues yo creo que todos vienen aquí, yo de verdad, ¿cuántos experimentaron el temblor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que primero que hicimos? Cuando empezó el temblor, lo que hicimos es corrernos a refugiarnos en un lugar, ¿verdad? O salirnos de este lugar para irnos a un lugar seguro. Entonces eso es, cuando nosotros dice que fíjate de Jehová, dice que nosotros vayamos hacia Dios cuando se presente la situación donde tengamos que tomar una decisión. Y no solamente dice fíjate, sino dice de todo tu corazón. Cuando dice de todo tu corazón, no solamente dice pues del verdad del corazón, del músculo que tenemos, sino dice fíjate en tu mente, en tu cuerpo y espíritu. Aleluya. Y después dice, dice no te apoyes en tu propia prudencia. El no apoyarse del hebreo dice que significa respaldarse o sostenerse uno mismo. Para nosotros estar firmes, o cuando viene un huracán, dice que las personas se van hacia un refugio, donde ese refugio pueda sostener el viento que para que no se los lleve, ¿verdad? Entonces nosotros vamos hacia ese refugio donde nosotros podamos sostenernos y estar seguros. Y dice que sostenerse uno mismo, no que alguien te sostenga por ti. Muchas veces nosotros tenemos como de nosotros apoyarnos en alguien más, de que alguien más haga algo por mí. Si yo tengo un problema, voy y le digo al hermano, o voy y le digo al pastor, ¿sabe qué, pastor? Ore por mí. Necesito un consejo. Pero sin saber que nosotros tenemos que ir primeramente hacia Dios y después ir al pastor, o con el hermano, o con la persona que tengamos más confianza. Amén. Dice que uno mismo, no nadie más, sino que nosotros vayamos y nos apoyamos en esa roca, en ese refugio. Cuando dice de tu propia prudencia, dice en tu propio entendimiento. No te refugies en lo que tú entiendes, ni en lo que tú comprendes, ni en tu cordura, ni en tu inteligencia, ni tampoco en tu sabiduría. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:19? Vayamos ahí. Primera carta a los Corintios 3:19. ¿Listos? Amén. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces dice que la sabiduría de este mundo es insensatez en contra de Dios. Entonces tenemos que correr a Dios para adquirir la verdadera sabiduría. Proverbios 1:7. Vamos a mover un poquito la Biblia ahorita y entonces vamos a quedar un poquito ahí en Proverbios 4. Pero vayamos a Proverbios 1:7. Yo estoy poniendo las bases en lo que nos vamos a basar, en lo que vamos a ver un poquito más adelante. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios, el obedecer a Dios. ¿Qué es un principio? Dice que un principio, en su concepto más amplio, es una base de ideas o de ideales, fundamentos, reglas o políticas
de la cual nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Entonces sé que es un fundamento. Para una construcción, para este edificio que tenemos aquí, para cuando lo construyeron tuvieron que ponerle un fundamento. Amén. Para poder sostenerse de ahí, para poder estar firme. Amén. Si de ese fundamento, si viene ese de temblor ese día que llegó, si temblara más fuerte se lleva todo. Pero cuando uno está fundamentado, cuando tiene un fundamento, va a estar firme, ¿verdad? Pues vamos a la parábola, ¿verdad? De los que construyeron, ¿verdad? En el Evangelio, en el Nuevo Testamento, que dice que uno construyó en la arena, ¿verdad? Y uno construyó en la roca. Y vemos las dos diferencias de los fundamentos. Entonces dice que es un fundamento. Y después dice también que el principio viene del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo. Entonces dice que es también el origen, el inicio o el comienzo. Un problema, o cuando vamos a tomar una decisión, siempre hay un comienzo. Hay un comienzo en eso que vamos a tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al fundamento, que es la palabra de Dios, pero también ir al fundamento donde empezó el problema o la situación por la que vamos a tomar esa decisión. Si no vamos hacia ese fundamento y solamente nos quedamos a la mitad, no vamos a tomar la decisión correcta, porque no miramos desde dónde comenzó, cuál fue el problema para poder obtener la respuesta correcta. Aleluya. El fundamento, sabemos que para nosotros como cristianos, es esta palabra. Aquí están los fundamentos, los que van a regir nuestra vida. Proverbios 9:10 dice prácticamente lo mismo, nomás que lo cambia de posición. Las palabras dice, Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces recuerdan que una de las definiciones de sabiduría también dice que decía inteligencia, conocimiento, pero también inteligencia. Amén. Entonces, el conocimiento y la sabiduría, ¿qué dice que es? El conocer a Dios, y dice que es la inteligencia. En Proverbios 9. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, dice que Él es el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. Principio, en el hebreo, significa comienzo, primero, principio. Entonces, ¿qué es lo que, ¿hacia dónde nos está llevando? Hacia el principio. Como les decía, ¿hacia el principio de qué? Hacia el principio de nosotros. Cuando nosotros comenzamos en el caminar cristiano, lo primero que hacíamos todos los días era orar y ir a la palabra de Dios. Pero conforme pasa el tiempo, uno a veces va descuidando eso, va descuidando el venir en oración y el venir a escudriñar la palabra de Dios. Y entonces empezamos a dejar la sabiduría y a dejar el conocimiento aparte. Y ahí la razón de por qué las decisiones que a veces tomamos son erróneas. También dice que los insensatos, ¿verdad? Dice la parte B del versículo de Proverbios 1:7, dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En 1 Corintios 3:19, ¿qué decía? Que los insensatos, que la sabiduría de este mundo dice que es insensatez en contra de Dios. Insensato, y esta palabra me sorprendió en la manera que es lo que significa insensato. La palabra insensato está pues es una palabra que está escrita en inglés que dice evil. ¿Y qué quiere decir evil? Quiere decir perverso. Entonces dice que la sabiduría de Dios, la sabiduría de este mundo dice que es, ¿verdad? A uno dice ahí, ¿verdad? Que es la sabiduría de este mundo dice que es terrenal. ¿Qué dice? ¿Qué otro dice? Perversa y diabólica. Entonces ahí se dice la insensatez, cómo es que va hacia ese punto. Dice que insensato dice que es ser perverso. También dice que dice ser necio o ser torpe.
Una persona torpe no toma las mejores decisiones. Una persona necia, pues mucho menos, ¿verdad? Porque no va a aceptar ni el conocimiento ni la sabiduría de Dios. Vayamos al capítulo del primer libro de Samuel, en el capítulo 25. Vamos a ver un ejemplo de cómo una persona que era insensata, cómo fue que tomó la decisión que se le presentó en ese momento. Yo creo que casi la mayoría conoce esa historia. Vamos a hablar acerca de lo que es de Abigail. De Abigail y de Nabal. ¿Listos? Dice la palabra del Señor en el capítulo 1. Dice, vamos a leer hasta el versículo 38, pero me voy salteando. Yo creo que conocemos todos, ¿verdad? Que estamos aquí la historia de Abigail y de Nabal. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue del desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Ahí nos detenemos un momento. Resulta dice que cuando David estaba en ese tiempo, que era el tiempo de cuando andaban luchando, dice que David estaba, y ya no tenía provisión en ese tiempo. Entonces dice que él miraba que estaban esquilando a las ovejas. Esquilar dice que le estaban quitando la lana a las ovejas. Y dice que Nabal había preparado comida para sus esquiladores, ¿verdad? Pero antes de eso que está relatando aquí, David dice que cuando se encontraba en la guerra, dice que en mucho tiempo dice que estuvieron junto con David los esquiladores de Nabal. Y dice que ellos los protegieron y que todo el tiempo que estuvieron junto con ellos, dice que a ellos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque ellos los protegían. Pero lo que me llama la atención, dice que él era un hombre duro y de malas obras y que era del linaje de Caleb. Pero lo que dice después, o lo que dice antes, dice que su esposa dice que era de buen entendimiento. Entonces, cuando Dios habla primeramente acerca de la sabiduría, siempre le va a dar primeramente al sacerdote, al primero, ¿verdad? Al encargado de la casa, al varón. Pero cuando el varón no tiene la capacidad, porque está alejado de Dios, no ha venido a pedir la sabiduría, para eso está la mujer. Para eso es su ayuda idónea. Para que cuando el hombre esté falto de sabiduría, la esposa le pueda ayudar. Amén. En el tomar de esas decisiones, si es que el varón está equivocado. Porque imagínense si los dos si estuvieran del mismo lado sin sabiduría, imagínense a dónde llegaría la familia, ¿verdad? Nos vamos al ejemplo también de Job y de su esposa. Job tenía sabiduría, pero la esposa no. Es al revés. Pero dice, para eso están los dos, ¿verdad? Para eso es su ayuda idónea, para que le pueda ayudar. Amén. Entonces dice que David manda a 10 jóvenes para que le lleve unas palabras y le diga que necesita, ¿verdad? Que de lo que tenga, que les dé de comer porque ellos ya no tienen. Y en el versículo 13, en el versículo 10 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres? No sé de dónde son. Ustedes, y nosotros sabemos la historia, que él sí sabía quiénes eran.
Él sí sabía que los hombres que habían llegado, los jóvenes que habían llegado, eran servidores de David. Y él también conocía que David era el ungido de Dios. Él sabía que David ya había sido ungido como rey. Todavía no era rey porque todavía estaba el rey Saúl. Pero David ya había sido ungido por el profeta Samuel. Y lo vamos a ver un poquito más adelante de que sí sabía que él era el ungido de Dios, porque su esposa más adelante lo confirma y dice. Entonces dice que no le iba a dar nada de comida. Dice, ¿quiénes son ellos? Prácticamente no los conozco. Entonces nosotros conocemos al Rey, ¿verdad? Conocemos a nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos quién es Él. Pero muchas de las veces, al tomar decisiones, nos tomamos el atrevimiento como dijo Navarro. ¿Y ellos quiénes son? Cuando nosotros venimos a pedir sabiduría a la palabra, estamos prácticamente respondiendo como respondió Navarro. ¿Y tú quién eres? Es prácticamente lo que estamos haciendo. Cuando no obedecemos a venir a pedir un consejo, o cuando ya recibimos el consejo de sabiduría y no lo queremos poner por obra. Entonces dice que David se enoja. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. David, cuando se le presentó esta situación, la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando se le presentó esta situación, en cuanto le dijeron que no le iban a dar comida, reaccionó automáticamente sin pensar. Y si nos damos cuenta, la mayoría de la vida de David, de lo que está puesto aquí en la Biblia, siempre, antes de ir a hacer algo, siempre David venía y pedía dirección, sabiduría de Dios para tomar las decisiones correctas. En esta ocasión no. En esta ocasión solamente decidió. Y vino el problema y decidió, dijo, vamos hacia la casa de Nabal. Entonces dice que dejaron 200 hombres, ¿verdad? Nos digamos hasta el versículo 25. A ver. En el versículo 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Ella reconoció quién era David. Así de esa misma manera nosotros tenemos que reconocer quién es Dios. Que cuando venga esa situación, nosotros vengamos como vino Abigail. Dice que vino y se postró sobre sus pies. Es que se postró y dice que hasta sus pies, dice que se postró sobre su rostro delante de él y se rincló y se inclinó a tierra, dice, y se echó a sus pies. Así es como nosotros tenemos que venir a los pies de Jesucristo. Antes de tomar una decisión, adquirir sabiduría. Después dice el 25, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Dios dice que él era un hombre insensato, que era malvado. Después dice, en el 28, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella no había ofendido. Ella no había hecho nada porque ella no habló. Pero sin embargo dice que ella vino y se postró y pidió y fue a pedir perdón por su esposo. Dice, y te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella reconocía y sabía quién era. Nosotros reconocemos quién es Jesús. Aleluya. Y sabemos que Jesús no se le dio mal
en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Versículo 32. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Versículo 33. Y bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces, ¿qué le dice? Bendito sea tu razonamiento. Ella pensó que es lo que iba a hacer antes de llegar con David. Después dice en el versículo 36, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que tenía el banquete en su casa, que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Si él se mantenía así, es por eso que él era insensato, porque las decisiones que tomaba no las tomaba en sus 5 sentidos. Entonces nosotros, cuando dice aquí que nos tenemos que rendir hacia Dios en espíritu, alma y cuerpo, dice que tenemos que estar en nuestros 5 sentidos, tenemos que estar sobrios para tomar una decisión, porque esa decisión no solamente va a depender nuestra propia vida, sino también va a depender la vida de nuestros hijos. Si nosotros no adquirimos y pedimos esa sabiduría, nuestros hijos van a repetir lo mismo. Y yo creo que eso es lo que menos queremos, ¿verdad? Porque cuando le damos un consejo a nuestros hijos, un consejo de sabiduría, es porque nosotros ya tuvimos la experiencia del error y no queremos que nuestros hijos sufran lo mismo. Amén. Entonces tenemos que tener eso bien presente. Dice que estaba ebrio, ¿verdad? Por lo cual dice, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. ¿Por qué no se la declaró? Porque todo el mundo lo iba a entender así como estaba borracho, estaba ebrio. Después, pero dice que al siguiente día dice, pero por la mañana cuando ya Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer a estas cosas y dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Después dice el versículo 38, y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Entonces cuando viene la instrucción de Dios, cuando de aquí se imparte sabiduría hacia la congregación de parte de Dios, pongamos atención. Amén. Que cuando se nos está dando esa palabra de sabiduría, que nosotros podamos estar como Nabal, que él dice que él se dio cuenta que lo que había hecho no estaba bien. Dice que desmayó su corazón. Y después dice que murió. Entonces vemos cómo no solamente le habla al varón, sino también a la esposa como ayuda idónea acerca de lo que es la sabiduría. Amén. Otro ejemplo, regresándonos a lo que decía, hacia los principios, hacia el fundamento. El fundamento, los primeros fundamentos de la palabra de Dios, ¿cuáles son? Lo que Dios dio del principio, los 10 mandamientos. Eso fue lo primero que dio Dios. Ese es el fundamento. Aleluya. José, todos conocemos la historia de José y no necesitamos ir a la Biblia, ¿verdad? Solamente vamos a recordarla. José, que desde joven sufrió, pero dice que él amó a Dios. Amén. Porque todas las cosas que a él le fueron ocurriendo, cada una, él tomó la decisión correcta. Porque dice que él amaba a su Dios. Cuando a José se le presenta la oportunidad, digo se le presenta porque se presenta como una oportunidad a pecar, porque la carne eso es lo que quiere, pecar. Se le presenta esa oportunidad de la esposa de Potifar, pero dice que lo primero que Josué hace, en Josué 39:9, él recuerda, él va al fundamento, él va a sus fundamentos que él tiene, sus fundamentos morales. Y él dice, no hay otro, en Génesis 39:9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, le está diciendo a la mujer.
de Potifar. Dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Él iba al fundamento y él regresaba para tomar la decisión correcta y dijo, ¿cómo yo voy a pecar en contra de mi Dios? Él sabía que lo que iba a cometer era, la esposa iba a ser adulterio, pero él iba a cometer fornicación. Y que eso está en los fundamentos de Dios, en los primeros fundamentos. Amén. Amen. Otro de los ejemplos que tenemos, que más conocemos y que más se usa, es la vida de Daniel. Sabemos, ¿verdad?, que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿verdad?, a Babilonia. Pero dice que cada situación que él tenía, que cuando él venía, cuando le vinieron y le presentaron los sueños, que decían que había alguien que podía interpretar los sueños, y que él dijo, no, es que no es de parte de mí, sino de parte de Dios. La sabiduría viene de parte de Dios, no mía. Amen. Entonces dice que cuando le presentaban el sueño, dice que él iba y oraba. Entonces ahí nos empieza a presentar de cómo es que nosotros vamos a recibir la sabiduría. Primeramente dice que es en la oración. Cuando comenzamos a cantar las alabanzas, decía, Señor, no cabe duda que tú sabes lo que haces, tú sabes qué es lo que tú quieres hablar a tu iglesia. Dije, yo no conozco a los hermanos de Casa de Oración Provo. Dije, pero yo sé que tú sí los conoces. Y tú vas a hablar lo que tienes que hablar hacia ellos. Cuando empezamos con la primera alabanza, ¿qué decía? Que de mañana yo me presentaré a ti. ¿De qué manera? En oración. Para poder recibir esa sabiduría. El siguiente canto, no fue el siguiente, sino creo que el tercer canto fue el que decía, escucha, pueblo mío. Al escuchar es lo que se está hablando de aquí para allá, pero también escuchar es cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, porque la estamos leyendo y estamos escuchando lo que Dios está hablando hacia nuestra vida. Entonces la instrucción, la sabiduría y el conocimiento lo vamos a recibir de aquí, de esta palabra. Entonces decía, escucha, pueblo mío, y estén atentos a mi ley. Amen. Entonces estemos atentos. Entonces vemos cómo, aun cuando a Daniel le prohibieron de que no orara, de ir y a pedir sabiduría para las decisiones que tenía que tomar, dice que él oraba, dice que oraba 3 veces al día, con las ventanas abiertas, para que miraran que él estaba fundamentado y plantado en su Dios. Porque él había entendido que Dios era la sabiduría perfecta. Aleluya, Amén. gloria a Dios. El mayor de los ejemplos de que podemos hablar, se dice que el hombre más sabio, he escuchado esto, que se dice que el hombre más sabio sobre la tierra fue Salomón, pero sabemos que no. Salomón fue el segundo hombre más sabio sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús estuvo en la tierra y Jesús es el hombre más sabio. Amén, amén. Jesús es 100% Dios, y en ese tiempo cuando habitó en la tierra era 100% humano. Amén. Entonces Salomón es el segundo hombre más sabio sobre la tierra. Pero cuando estudiamos y miramos la vida de Salomón, miramos que al principio, cuando él le pide, ¿verdad?, le dice a Dios, ¿qué es lo que quieres? ¿Y qué le dice él? Dame sabiduría. Solamente necesito sabiduría para poder guiar a este pueblo. Amén. Él sabía lo que se le iba a presentar más adelante al guiar al pueblo. Pero esa sabiduría en muchas ocasiones no la supo aplicar hacia su vida. Porque dice que las mujeres lo llevaron, ¿verdad?, hacia un lugar equivocado, hacia la idolatría. Hizo altares a dioses, ¿verdad?, a otros dioses. Amen. Entonces, no solamente quiere decir que porque tengamos bastante conocimiento de la palabra de Dios, quiere decir que ya por eso somos sabios, ¿no? Sino que eso es parte del conocimiento, parte de la sabiduría es conocer. Pero lo principal, lo esencial de la sabiduría es tener la habilidad para poder aplicarla a nuestra vida. Y eso solamente nos la da el Espíritu Santo. Amen.
nuestro Señor Jesucristo, aún él aún siendo Dios, él cuando estaba aquí en la tierra, dice que cada que él tenía que tomar la decisión, dice que él iba al Padre y lo miramos en muchos de los relatos que están de Jesús, que él venía al Padre en oración para pedir ayuda, para pedir sabiduría. Aún en los últimos momentos de su vida, dice que él llegó en el Getsemaní y que le decía, que le dijo que si era posible que pasara de él esa copa, ¿verdad? Él sabía el propósito por el cual él estaba en la tierra. Dijo, pero si es posible que pase de mí esta copa, ¿pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que si es posible no pasarlo, está bien que no lo pase, pero si no, yo sé que tu sabiduría, el conocimiento que tú tienes y el propósito que tienes para mi vida es perfecto. Amén. Y quiero que eso se cumpla en mi vida. Aleluya. Gracias, Jesús. Salmo 48 es uno de los salmos que se denominan salmos mesiánicos. Salmo 48 dice, uno de los... vayamos a Salmo 48. ¿Listos? Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces dice que él amaba el hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que amar igual hacer esa voluntad, de venir y pedir sabiduría. Vayan a Proverbios capítulo 4, perdón. Proverbios capítulo 4, donde comenzamos, que era versículo 7, pero ahora vamos a leer desde el versículo 1, que ahí es donde se va a empezar a fundamentar todo lo que él les venía diciendo, que es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Listos? Amén. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos míos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. En estos de lo que es los proverbios, en la mayoría de los proverbios se está dando un consejo hacia los jóvenes. Pero, ¿cuántos de los que estamos aquí somos hijos? Amén. Todos, ¿verdad? Todos somos hijos de ¿verdad? Hay hijos, hay muchos más jóvenes, hay adultos que son hijos también, pero también somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿verdad? Independientemente de lo que sea, somos hijos. Pero ¿qué es lo que dice primero? Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahí es donde comienza la sabiduría. ¿Qué es lo que decía el canto? Estén atentos a mi ley. Dice, para que conozcáis cordura. Versículo 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Eso que dice que la enseñanza, el conocimiento o la sabiduría que se nos está dando, dice que es buena. Versículo 3 dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ahí está hablando acerca de Salomón, ¿verdad? Dice que fue, dijéramos, hijo único. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es lo que dice, nos vuelve a llevar hacia el fundamento. Retenga tu corazón mis razones y mis mandamientos y vivirás. Versículo 5, que es cuando comenzamos, que dice, adquiere sabiduría. No, ese es uno. Comenzamos con el 5, perdón, el 5. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Entonces, ven, adquirir sabiduría. A mí, ¿qué es? Dice, te está diciendo Jesús. También dice, ven y adquiere inteligencia.
y escucha, dice, las razones, y en otra parte de las razones de mi boca. Después dice en el versículo 6, no las dejes y ella te guardará, no la dejes, está hablando acerca de la sabiduría, dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Right? Eso es lo que debemos de adquirir. Y muchas veces, y más en este país, que lo que queremos adquirir son posesiones. A veces nos dedicamos más al trabajo en vez de dedicarnos a la palabra del Señor. Sabemos que es necesario trabajar, sí, es necesario, pero no es lo principal, no es lo esencial. Sabiduría. Después dice en el versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá. Entonces nos lleva hacia, como decía, hacia el principio, hacia los fundamentos, hacia tener conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces dice, el que ama la sabiduría, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Entonces, cuando nosotros venimos a recibir instrucción de parte de Dios, dice, si nosotros amamos y venimos con el corazón dispuesto, porque amamos a nuestro Dios y venimos a recibir palabra para nuestra vida, dice que nosotros amamos la sabiduría. Pero si nosotros venimos solamente por venir, porque ya lo tenemos como podemos decir como dice el dicho, ¿verdad? Un hobby, o solamente venimos nomás por protocolo, entonces no estamos amando la instrucción. Y mucho menos estamos amando la sabiduría. Dice, el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces muchas veces cuando viene y se nos dice algo de parte de Dios, se nos exhorta de que corrijamos nuestra vida. Y a veces no la queremos aceptar, dice que entonces estamos actuando como unos ignorantes. Amén. Como si no conociéramos lo que ya Dios dijo, lo que ya Dios estipuló en su palabra. ¿A qué voy con esto? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto... Me quedo ahí, pero me detengo un poco ahí. Dice, entonces dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía conocimiento de Dios. Amén. Amén. Ellos tenían conocimiento de Dios. Lo que ellos no tenían era la sabiduría. Ellos no tenían la habilidad de poder poner por obra la palabra en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos aborrecían la reprensión. Y entonces estaban reaccionando y actuando como unos ignorantes, como si no conocieran a Dios. Y decía, ¿verdad?, que el conocimiento también significaba que es algo que se puede explicar, algo que se ha vivido, que son experiencias. Y ellos tuvieron, yo creo que más experiencias que nosotros, las que hemos tenido aquí. Amén. Nosotros no miramos que se abriera el mar, no hemos visto que se abra el mar. Y ellos miraron que se abrió el mar. Amén. 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 Nosotros nunca hemos mirado que caiga comida del cielo. Y ellos lo vieron. Nosotros no vimos una columna de fuego, no vimos tampoco una nube. Amén. Pero ellos sí lo experimentaron. Y tenían el conocimiento de su Dios y sabían que era poderoso, pero también sabían que era un Dios santo, que Él demandaba que amaran la instrucción y la sabiduría. Conocimiento del hebreo significa ciencia, significa conocer, significa entendimiento. ¿Y qué es la ciencia? Dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Entonces ellos observaron y también razonaron, ¿verdad? Estaban razonando cómo es que pasaba eso. Dice que son sistemáticamente estructurados
y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces, el conocimiento que ellos tenían de su Dios, ellos lo pudieron comprobar que era experimentándolo, porque ellos lo vivieron. Entonces ellos tenían conocimiento de su Dios. Entonces dice aquí que fue destruido por falta de conocimiento, pero no porque falta de conocimiento de esta palabra, sino por falta de sabiduría para poder aplicarla. Después dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces tenemos que estar atentos. Tenemos que llegar y volver otra vez hacia los fundamentos. Estar fundamentados en la palabra de Dios. Porque no todo es solamente el conocimiento de la palabra, sino la sabiduría de Dios para poder aplicarla de la manera correcta en nuestra vida y las decisiones que podamos tomar. Independientemente de lo que sea que sea un problema de orgullo, un problema de drogadicción, un problema de falta de perdón, para todo hay respuesta. Pero solamente hay que venir a obtener esa sabiduría para hacer lo correcto delante de Dios. Santiago 1:1 nos habla acerca de la sabiduría que viene de Dios. Dice, Santiago 1, versículo 2, en adelante. Yo los espero para que vayan ahí. Ya casi vamos a terminar. Amén. ¿Listo? Santiago 1, versículo 2 dice, como su título dice, la sabiduría que viene de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y se la dará. Entonces, si tenemos falta de sabiduría, necesitamos sabiduría. Dice que vengamos a Dios, que Él nos las dará, dice, abundantemente y sin reproche. Cuando les hablaba acerca de lo del trabajo, muchas veces, cuando se nos enseña, muchas veces se nos reprocha lo que se nos enseña. Entonces dice que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Me venía algo a la mente, no lo quería decir, pero lo voy a decir. Porque yo sé que este púlpito no es para eso, pero muchas veces estamos como este personaje del Chavo del Ocho, como decimos otro día. Porque así como decimos una cosa, decimos otra. Somos, a veces, en las decisiones que tomamos, no las tomamos de la manera correcta. Porque primeramente decimos una cosa, pero después decimos otra. No estamos fundamentados. Entonces lo que quiere Dios es que vengamos al fundamento. Versículo 7. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces vengamos a nuestro Dios a pedir sabiduría. No solamente cuando ya, dice el dicho, ahora tenemos el agua hasta acá, es cuando vengamos a buscar a Dios. Y aún, si llegamos hasta ese punto, Dios es fiel y Dios nos ama tanto, que aún después de haber ido y hecho y buscado sabiduría en otro lugar,
Él nos perdona y nos ayuda y nos da lo que necesitamos, porque es un Dios de amor. Entonces entendamos lo que Dios quiere hablarnos o lo que Dios ya nos habla y en el adquirir sabiduría ante todo. Concluimos con Eclesiastés capítulo 12. Vamos a Eclesiastés capítulo 12. Amén. Eclesiastés del 9 al 14 vamos a leer. Y vamos a obtener lo que es lo que tenemos que hacer. Dice, resumen del deber del hombre. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Muchas veces el predicador aquí tiene que tratar de escuchar, de encontrar las palabras correctas, porque muchas veces la persona se ofende. Pero se tiene que predicar lo que es la palabra de Dios. Amén. Y si nos ofende es porque estamos haciendo algo mal. Así es. Y aquí Amén. vamos más adelante, ¿qué es lo que dice? Dice, el predicador tiene que hallar palabras agradables, escribir rectamente palabras de verdad. O sea que va a hallar la palabra correcta, que no sea tan fuerte al oído, pero que cumpla con la verdad. Amén. Palabras de verdad. Versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados sobre los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Entonces dice que la palabra de los sabios dice que son como aguijones. ¿Qué es lo que pasa cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y estamos haciendo algo mal y no queremos obedecer? Lo que está haciendo es ahí. Amén, amén, aleluya. Y estamos sintiendo ese aguijón que está ahí, que es el Espíritu Santo diciendo, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto, ves y pides sabiduría, ven y pides sabiduría y vas a recibir recompensa de ella. Amén. Entonces cuando el pastor, cuando el que esté predicando aquí, no lo miren como un aguijón, mírenlo como una bendición de parte de Dios, de que Él quiere que nosotros reaccionemos a lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 12 dice, ahora hijo mío, a más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y en muchos estudios fatiga de la carne. Lo que decía, ¿verdad? Un poquito más antes. No todos es el conocimiento de la palabra de Dios, sino que cuando se nos dé esa palabra de parte de Dios, podamos ponerla por obra. Esa sabiduría. Versículo 13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda tus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que cualquier decisión, cualquier cosa que nos hayan hecho, cualquier situación, dice que Dios la va a juzgar. Pero que nosotros seamos sabios a tomar la decisión que vamos a tomar. Amén. ¿Qué dice que era el todo del hombre? Temer a Dios. Regresando a los fundamentos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Lo que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos. Terminamos con eso. Padre bendito Dios. Muchísimas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que cometemos errores y que muchas de las veces, Señor, vamos y buscamos sabiduría en otro lugar, Señor. Muchas veces nos apoyamos, Señor, en nuestro propio entendimiento y en nuestra propia prudencia, Señor, porque sabemos que cuando venimos a tu palabra, Señor, nos va a completar. Pero si somos sabios, si somos entendidos y te conocemos, sabemos que esa instrucción, esa reprensión, esa palabra de sabiduría nos va a ayudar para nuestra vida, para nuestros hermanos, para nuestros padres, para la congregación. Doy las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú permitiste, Señor, que
pudiera ser hablada, Señor. Palabra de sabiduría, Señor. Tú eres la sabiduría, Señor. Queremos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a que cuando tengamos una situación, Señor, podamos correr a ti, Señor. Correr a ti, Señor, a pedir la sabiduría, Señor, para poder obtener, Señor, la respuesta que necesitamos para nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por la vida de Pastor Juan, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los hermanos que están en esta congregación. También, Señor, de aquellas personas que vivieron por primera vez, Señor. Vinieron a escuchar el consejo de tus palabras. Que cualquier decisión que ellos vayan a tomar, la mejor decisión que ellos puedan tomar es el acercarse a ti, Señor. El acercarse a ti para salvación. Para salvación de sus almas, Señor. Te doy las gracias, Señor, por ese privilegio, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Porque nosotros no somos nada, Señor. Solamente somos polvo, Señor. Somos vasijas, Señor, que tú, Señor, has permitido, Señor, que nos has querido usar, Señor. Sabiendo que nosotros no merecíamos, solamente somos ciertos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.